Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estudiar en Buenos Aires, Argentina. Fuera de Buenos Aires por 3 años. Fue de mucha bendición el tiempo allá. Y sé que algunos otros hermanos también estuvieron en Argentina. En primer lugar, hermanos, qué gozo, qué alegría poder estar con ustedes esta mañana, adorando con ustedes. Y obvio, con un toque latino, con las bongas de parte de Mike. Muchas gracias. Excelente el toque. Pero qué privilegio también compartir la palabra de Dios. Y les agradezco por esa oportunidad. No sé si recientemente escucharon una historia que salió por la radio. Es de una muchacha que empezó una relación a larga distancia por internet. Ya saben que eso es muy posible hoy en día, ¿verdad? Y estuvo en esta relación de larga distancia por todo un año, cuando por fin el joven, el muchacho, iba a llegar a la misma ciudad donde se encontraba ella y se pusieron de acuerdo que se iban a conocer. Se iban a conocer por primera vez. ¿Te imaginas la emoción de la muchacha conocerlo? Y ya ella se sospechaba que él le iba a pedir la mano en matrimonio, ¿verdad? Imagínate la decepción cuando la semana anterior le llama el muchacho y le pide dinero. Automáticamente ella sabía que ese era un estafador, sabía que estaba detrás de ella solamente, imagínate, todo un año solamente para poder quitarle dinero, ¿verdad? Ahora, lo que es aún más interesante de esta historia sobre la radio es que la muchacha dice que le contestó y le dijo, lo siento, no te voy a dar el dinero, pero lo que sí puedo hacer por ti es que voy a estar orando por ti y voy a estar orando por tu salvación. Que yo creo que eso es lo que más nos impresiona de la historia. El hecho de que esta muchacha pueda perdonarle, extenderle gracia, y termina la historia diciendo que todos los días ella le manda un texto de mensaje donde le dice, estoy orando por ti, estoy orando por tu salvación. Saben que hay un libro que se llama Cultivando el Carácter Cristiano, donde el autor hace un estudio a más o menos de 5,000 creyentes examinando sus fortalezas y sus debilidades. Y es un grupo de personas donde llega a esa conclusión. Dicen que el perdón es el área en donde los cristianos tienen la mayor dificultad, perdonar constantemente. Y no importa el grupo de cristianos, sean jóvenes o creyentes veteranos, mujeres y hombres, a través de todas las denominaciones, todas las razas, en todos los ámbitos, los cristianos estaban reportando que el área más difícil es el área de perdonar constantemente. Por eso en esta mañana quiero llevarte a un pasaje que es clave en la palabra de Dios para poder entender y poder ofrecer el perdón. Y ese es Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Así dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti una vez más, Padre, con corazón humilde, rogando que enseñes en nuestro corazón, Padre. Padre, te pido que tu Espíritu tenga la libertad de moverse, de examinar nuestros corazones, Señor, y poder aprender de ti y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, este capítulo empieza con los discípulos discutiendo. En el capítulo 18, al principio los discípulos están discutiendo y están diciendo quién va a ser el mayor entre todos ellos en el reino de Dios. Y Cristo, escuchando esto, se acerca y aprovecha la oportunidad para enseñarles y empieza a enseñarles cuáles son las características de los siervos del reino de Dios. Y empieza a enseñarles cómo van a ser las relaciones en el reino de Dios. Ahora, yo no sé tú, pero los mejores tiempos en mi vida han sido con personas. Y de la misma manera, los peores tiempos, los tiempos más difíciles, han sido con personas. Por lo tanto, Cristo le empieza a enseñar ahí en el versículo 15 la importancia de la reconciliación. Y la reconciliación es un arte que requiere tiempo y práctica, pero una pieza clave, una pieza fundamental es el perdón. Por eso Cristo les va a enseñar dos aspectos del perdón. Y cuando Pedro se le acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces perdonaré? Él se quiere mostrar generoso. En aquel tiempo, los rabíes enseñaban que, ¿sabes qué? Después de 3 veces que perdones, ya, eso es suficiente. No es más necesario perdonar. Así que Pedro quiere mostrarse generoso y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 7 veces, mostrándose generoso. Y no lo culpo porque en Lucas, capítulo 17, versículo 4, Jesús les enseñó, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Pero Pedro había malentendido la enseñanza. ¿Ves? Al preguntar cuántas veces perdonaré, Pedro estaba mostrando que su perdón tenía un límite. Estaba mostrando que tenía un límite. Y el error no era el número. Así que Jesús le responde, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y esos números son números simbólicos, son números importantes. Porque por un lado, el 7 es el número de la perfección, perdonar perfectamente. El número 10 es un número de plenitud, perdonar plenamente. Y los combina y dice 70 veces, perfección y plenitud. Y si eso no basta, es 70 veces 7, que haciendo multiplicaciones, 490, wow. Yo no sé si eso le recordó al pueblo israelita, a los discípulos, que fueron 490 años, los años que estuvieron en cautiverio en Babilonia, y Dios se los perdonó. Pero sabes que cualquiera que sea tu interpretación de 70 veces 7, eso es lo interesante. Lo interesante es que perdonar 490 veces llega un momento que pierdes la cuenta, ¿verdad? Uno pierde la cuenta. Y te voy a decir la solución. La solución para no perder la cuenta, si vas a llegar a 490 veces, es no contar. No contar. Y dice, yo creo que la motivación, ese era el punto principal de parte de Cristo. Que el perdón no tiene límite. Ilimitado en cantidad. El primer aspecto del perdón es que debe ser ilimitado en cantidad. Y cuando empezamos a contar, hermanos, cuando alguien te ofende y tú le dices, te perdono, pero ya es la segunda vez, no has perdonado la primera vez, no has perdonado, ¿verdad? Ahora, ese es el primer aspecto, pero seamos realistas. ¿Por qué es tan difícil perdonar sin límite de veces? Bueno, puede ser que tengas un pensamiento que te cruza la mente, que yo no puedo olvidar lo que me hizo. No puedo olvidar lo sucedido. Y confundimos el perdón con el olvido. Confundimos el perdón con el olvido. ¿Sabes? Por un lado, hay los hermanos que dicen, yo te perdono, pero no olvido. Que esa no es la actitud correcta, ¿verdad?
Hay otros hermanos que sinceramente dicen, yo perdono, pero ¿cómo puedo perdonar si no lo puedo olvidar? Y yo creo que esa confusión viene de Isaías 43, 25. Donde el profeta hablando con Dios, con Jehová, y hablando en cuanto al pueblo de Israel, dice, yo, Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. ¿Ves? Desde chico yo fui enseñado que mi pastor me lo decía, hey, perdónalo y olvídalo. Perdónalo y olvídalo. Así que automáticamente pensamos que, sí, yo tengo que olvidar. Pero si te fijas bien, si quiero perdonar como Dios, yo no está diciendo que tengo que olvidar. No dice la palabra olvidar. Dice, no me acordaré. Que es una palabra muy diferente. ¿Viste? Olvidar es algo, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Algo involuntario. Cuando yo olvido algo, es involuntario. Pero Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, Él no puede olvidar. Sino más bien que cuando la Biblia habla de acordarse y no acordarse, está hablando de tomar una acción. Cuando Jehová se acordó de Noé, no es que se le había olvidado, es cierto que lo tengo en un arca en medio de agua, me acordé de él, no. Sino que Él tomó acción y se acercó a Noé. Y cuando dice aquí, no me acordaré, está diciendo, no voy a tomar acción, no lo voy a usar en contra del pueblo de Israel. Por lo tanto, hay cosas que te van a ofender, hay cosas que tus hermanos van a hacer, que tu familia van a hacer, tus amigos, que no vas a poder olvidar. Pero ¿sabes qué? Debemos de perdonar de la misma manera, no olvidando, sino que el perdón es una decisión de que no voy a usar esta ofensa en tu contra. No la voy a traer a la memoria, no te lo voy a tirar a la cara. Pero una segunda razón por la cual nos es tan difícil de perdonar en este aspecto, en el aspecto de ilimitado en cantidad, es que confundimos el perdón con minimizar la ofensa. O de repente, sería mejor dicho, confundimos el perdón con minimizar los sentimientos. Muchas veces pensamos, ¿sabe qué? Lo que me hizo él, eso no me afecta, eso no me hace nada, eso no me hace daño. Pero en realidad estamos minimizando los sentimientos, las emociones. El perdonar, y entiendo, es difícil, son sentimientos difíciles con los cuales lidiamos, tener que confrontar las consecuencias de lo que se hizo. Pero eso no hace desaparecer el dolor. Eso no hace desaparecer las heridas. El perdón no es solo una decisión. El perdón también es un proceso. Es un proceso donde yo voy, no minimizando mis sentimientos, sino que yo voy lidiando con las emociones, con el enojo, con la ira, con la vergüenza, con la traición, con el dolor, con el duelo. El orgullo de minimizar la ofensa es alejar a Dios. Pero cuando uno tiene la humildad, uno va invitando la presencia de Dios, uno va invitando la fuerza de Dios para poder ir sanando esos sentimientos. Salmos 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esos sentimientos y esas emociones son real. Es, por ejemplo, aquel corredor que es arrollado por un conductor ebrio, lo puede perdonar. Es una decisión en un momento específico de lo que sucedió en un tiempo específico. Una decisión. Pero el proceso de lidiar con todas las consecuencias, con todos los sentimientos, eso va a demorar tiempo. Al tiempo, al mes, a los meses, levantarse y ver las zapatillas que ya no puede usar para salir a correr, andar por la calle, ver los corredores que le pasan y que desata y provoca los sentimientos difíciles. Es un proceso, hermanos, es un proceso. El perdón es ambos una decisión y un proceso. Dijo otro autor, el perdón es un proceso y una promesa.
Pero vemos que no solamente el perdón es ilimitado en cantidad, vemos un segundo aspecto. Después de decirle, 70 veces 7, le da una parábola. Una parábola donde hay un siervo que le debe al rey. Ahora, este rey no es un rey tonto. Está haciendo cuentas y se da cuenta, me hacen falta 10,000 talentos. Ahora, un talento equivale a 15 años de trabajo. 15 años de trabajo. Y este siervo le debía 10,000 talentos. Interesante también que el talento era la unidad monetaria más grande que existía. El número 10,000 es el número escrito griego más grande que se podía escribir. 10,000 talentos. Era más dinero de lo que estaba circulando en toda Palestina en aquel tiempo. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que la deuda era incalculable, era imposible, era irreal. Y te decía, no es que ese rey era tonto, sino que ese siervo estaba haciendo algo en contra del rey y le estaba estafando el dinero. Pero cuando el rey lo confronta, le dice y le pide tiempo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso es imposible. La desesperación del siervo de que lo han visto, lo han atrapado, está delirando. Y cuando dice el rey, bueno, que vendan toda su familia y al siervo para que pague la deuda, no es que eso alcanzaba, pero es para mostrar la desesperación del siervo. Eso no iba a cancelar la deuda. Sin recursos, sin esperanza, pide tiempo. Dame tiempo. Ahora, ¿sabes lo que hace el rey? En el versículo 27, cambia la palabra. Cambia la palabra de deuda. En el griego, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esa palabra deuda en griego significa préstamo. El rey cambia su mentalidad y dice, bueno, lo voy a tomar como un préstamo incobrable y se lo perdono. Y es una muestra de la extravagante gracia de Dios. La deuda era impagable, pero el perdón fue incalculable. La deuda era insuperable, pero el perdón fue imparable. La deuda era imposible, pero el perdón inimaginable. La deuda era irreal, pero el perdón fue increíble. El perdón, el segundo aspecto, es que es ilimitado en magnitud y hemos de perdonar de la misma manera. No hay pecado que la gracia no cubra. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil de perdonar sin límite de magnitud? Si eres como yo, si eres como muchas personas, hay un pensamiento que se me cruza de por qué es difícil de perdonar. Es que él no puede salirse con la suya. No puede salirse con la suya, ¿verdad? Y confundimos venganza con justicia. Confundimos la venganza con justicia. Pero ¿sabes qué? Santiago, capítulo 1, versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo que pasa es que tu concepto, mi concepto de lo que es justicia, es muy diferente al concepto de Dios de lo que es justicia. Mi concepto de venganza excluye la bondad, la misericordia de Dios. Un autor dijo, existe una superioridad en el perdón sobre la venganza. Con venganza puedes satisfacer la sed, el deseo, pero con el perdón puedes conquistarla. También el autor Tim Keller, en su libro Perdonar, ¿por qué debo y cómo puedo?, él dice esta frase, dice, el perdón es un precursor de la justicia de Dios. ¿Escuchaste eso? Para que haya justicia de Dios, primero tiene que haber perdón. Y ahí es donde nosotros estamos confundidos. Ahí pensamos, no, si yo le perdono, eso no es justo. ¿Cómo lo voy a perdonar después? Él va a salirse con la suya. No, eso es un error. Perdonar a la persona no es ceder la justicia. Perdonar a la persona es iniciar el proceso de Dios de justicia.
Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas a la persona, estás haciendo un intercambio con Dios. Señor, yo lo perdono, yo cedo mi derecho a hacerlo sufrir. Yo cedo mi derecho a exigir que me pague lo que me hizo. Haces un intercambio, Dios se encarga de eso y en retorno recibes una paz interior. Yo no sé cómo va a ser, yo no sé cuándo va a ser, aquí o allá, pero yo sé que el Señor va a hacer justicia. Confundimos venganza con justicia, pero también otra razón por la cual es tan difícil perdonar sin límite, ilimitadamente en magnitud, es porque confundimos reconciliación con redención. O de repente se entienda mejor si te digo, confundimos reconciliación con el perdón. ¿Ves? No sé si te diste cuenta, pero mientras leíamos el pasaje, el rey y el siervo no tenían ninguna relación. No hubo ninguna invitación, no es que el rey lo invitó después, ¿sabes qué? Queda todo perdonado, ven, vamos a cenar juntos. No hubo ninguna invitación de reconciliación, no hubo una invitación a tener intimidad. Lo perdonó y quedó libre, vete, ¿verdad? Confundimos la reconciliación con el perdón, pero ¿sabes qué? Cuando alguien peca contra ti, cuando hay una ofensa contra ti, no significa que automáticamente la relación queda restaurada a lo que era antes. Cuando tú perdonas a esa persona no significa que automáticamente era lo que era antes. Automáticamente te doy la confianza. Automáticamente te entrego. No. Todo lo contrario. Si bien el perdón es ilimitado en magnitud, el tiempo de restauración, sí, muchas veces equivale el tiempo equivale a la magnitud del pecado. Toma tiempo restaurar la relación, toma tiempo volver a confiar. El versículo anterior a Romanos 12, 19 dice, el 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes qué sí depende de ti? El perdón. La restauración, eso es otra cosa. No siempre se puede. Pero aquellos que cooperan más plenamente con el perdón son los que disfrutan más libremente la gracia de Dios. Ahora hemos visto dos aspectos del perdón de Dios, pero también quiero mostrarte el costo real de la falta de perdón. Después de que el rey despide al siervo, el siervo se va. Imagínate la emoción. Se te acaba de perdonar una deuda inimaginable, ¿verdad? Tiene que ir contento por ahí y lo primero que hace es que él se topa con su consiervo. No es que lo estaba buscando. Se topa con él y cuando lo ve, lo primero que hace es que lo agarra. En segundo lugar, lo ahorca. Oye, qué forma de conocerse, de toparse con alguien, ¿no? Lo ahorca y después le dice, págame lo que me debes. Literalmente en el griego dice, si me debes algo, págamelo. Ahora, no es que el siervo no sabía que sí le debía algo, sí le debía algo. Lo que no sabía era la cantidad exacta, 100 denarios. Sabemos esto porque es una ilustración, una parábola de parte de Jesús. Y ahora, 100 denarios era simplemente 100 días de trabajo. 100 días de trabajo en comparación con los 10,000 talentos que se le acaba de perdonar a él. Lo que yo quiero que veas que es que el costo real de la falta de perdón es que destruye tu carácter. Te va destruyendo como una persona. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Saben? No perdonar, el costo real
va pudriendo tu carácter, te va llenando de amargura. Es lo mismo como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Eso es no perdonar. Ahora, sucede, soy maestro de premedia, 8º grado, pero esto sucede bastante. Los alumnos se me enojan porque les pedí algo que no les gustó, y ¿saben lo primero que hacen? No voy a hacer nada, y no hacen la tarea. Bueno, ¿quién es el que va a salir afectado? El mismo. No es mi nota, no es mi grado, es la de él. Pero también nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando no extendemos, cuando no ofrecemos el perdón, nosotros mismos somos más afectados. No solamente destruye tu carácter, también arruina tu comunión. Vamos a leer nuevamente de Mateo 18, versículo 34 y 35. Después de que los siervos vieron lo que sucedió, le van y le dicen al rey: Rey, mira, fíjate lo que pasó. ¿Te acuerdas de ese siervo que tú acabas de perdonar? Él no hizo lo mismo. 34 dice: Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Destruye la comunión, destruye la relación. Nuestro perdón, imagínate eso, nuestro perdón está condicionado a nuestra capacidad de perdonar. Ahora, no quiero que se me confundan, no estamos hablando de un perdón de pecados, no estamos hablando de un perdón de salvación. Recuerden el contexto. Él está hablando a los discípulos que ya son creyentes. Él está enseñando cuál va a ser las características en el reino. O sea, ya estamos hablando en un contexto dentro de la salvación. Y para aquellos que ya tienen la salvación, el que no perdona arruina su comunión con el Padre. En Mateo capítulo 6, Jesús les está enseñando a el Padre Nuestro cómo perdonar, y en esa oración dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más adelante en el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos hablando de la relación, de la intimidad con Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a decir: Señor, perdóname mi pecado, yo sé que te he fallado, pero a propósito a Él no lo perdono? ¿Verdad? Hay una hipocresía en eso, no se puede, arruina tu comunión. Primera de Juan, capítulo 7, el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Con quién? Unos con otros. El costo, hermanos, de no perdonar es un costo demasiado alto. No lo pagues. Que te pudre tu carácter y que arruines tu comunión con el Señor no vale la pena. Y capaz en este momento te estés preguntando: ok, yo entiendo que debe ser ilimitado en magnitud, ilimitado en cantidad de veces, y que yo sé que no me conviene no perdonar, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Lo último que te quiero compartir es la clave del perdón. Porque lo primero que le dice el rey al siervo en el versículo 33, le dice: ¿no debías tú también tener misericordia? ¿No debías tú también tener misericordia? Imitar lo que hizo el rey, imitador del perdón que recibiste. ¿Ves? Cuando yo entiendo la cantidad de veces que peco, yo puedo perdonar la misma cantidad de veces. Cuando yo entiendo la magnitud de mi pecado, yo puedo perdonar pecados semejantes en contra mío. Y ves, la clave es esto. La clave es tener un entendimiento real de mi propia necesidad del perdón. Y cuando yo voy entendiendo esa necesidad, yo puedo ir perdonando a los demás. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros. Y otro versículo clave, Colosenses 3:13:
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabes cuándo es más difícil de perdonar? Es más difícil de perdonar cuando una de dos cosas suceden. Uno, a él, al ofensor, lo veo menos como humano, menos que humano. ¿Cómo pudo? ¡Qué atrevido! Yo, incapaz, jamás haría eso, ¿verdad? O cuando nos vemos a nosotros mismos menos que pecador. No, yo jamás haría eso. Yo no soy tan pecador, ¿verdad? Ahí es cuando el perdón es más difícil, cuando no tenemos un entendimiento. Así que, hermanos, ya terminando, yo sé que el perdón puede ser difícil por confusiones que tenemos, por no entender el perdón que hemos recibido. Pero por último, quiero animarte que sepas que el perdón no es un acto de mi determinación. El perdón es solo posible por mi cooperación con Cristo. ¿Qué cooperación? Renunciar el derecho de buscar venganza personal, es elegir no reprocharle el pecado en contra, la ofensa en contra, pero también es no permitirnos, no necesariamente permitimos que esa persona regrese a nuestra confianza. Mi capacidad de perdonar sube y baja con mi entendimiento del perdón que yo he recibido. Quiero que sepas que van a haber personas, porque todos ofendemos muchas veces, que te van a ofender. Y cuando eso suceda, cuando te encuentres esa persona que es extra especial, extra difícil de perdonar, tú puedes hacer una oración, algo así, algo similar. Señor, ahorita mismo no tengo muchas ganas de amarlo, pero tú sí lo amas. Ámalo a través de mí. Ámalo a través de mí. Vamos a orar. Padre Celestial,